Mientras que por su lado, Agar representa el resto de las congregaciones, decíamos, que predican salvación por obras o por cualquier otro medio o de todos esos otros estilos en donde se priman las obras o se pretende que la salvación se obtiene a través de rituales o a través de las estrategias o las cosas que los hombres hacen para ganarla o para conservarla. Pero ya vimos cómo nacen los hijos de Agar, los nacidos según la carne. Así que veamos ahora, hermanos, los nacidos según la promesa. Nacidos según la promesa. Les invito a que me acompañen nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 22. Vamos a leer nuevamente los versos que leímos y algunos otros más en esta oportunidad. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 22: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hasta allí. El Señor bendiga la lectura, hermanos, de su palabra en nuestros corazones. Lo primero que debemos notar, hermanos, en esta lectura que acabamos de hacer, es un tercer componente en la alegoría del apóstol Pablo. Si ustedes notaron, en nuestra lectura hay un tercer componente. Habíamos dicho que había 2 componentes en la alegoría, que son Sara y Agar. Y a la vez sus hijos, los que ellas 2 dan. Pero hay un tercer elemento en esta alegoría, una tercera comparación que el apóstol hace respecto a estas cosas, y esta comparación es las 2 Jerusalén. Si se fijan ustedes, está contraponiendo a Sara y Agar, y luego contrapone a Ismael y a Isaac, y ahora está contraponiendo a 2 Jerusalenes. ¿Se fijan allí? Miren cómo dice en el versículo 25:
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Noten eso. Pues esta, la Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿De cuántas Jerusalenes está hablando el apóstol? De 2. Una en el versículo 25 y una en el versículo 26. La Jerusalén del versículo 25, dice el apóstol, es la Jerusalén actual, y esta Jerusalén actual está hablando de la ciudad real, de la ciudad en específico, esa ciudad de Jerusalén literal, física. Y en el 26 nos habla de otra Jerusalén que no es la Jerusalén literal, sino es una Jerusalén espiritual. Dice la Jerusalén de arriba. Y cuando dice la Jerusalén de arriba, se refiere a que viene de arriba, a que su procedencia es de arriba, a que su constitución proviene de cosas espirituales. Así pues, la Jerusalén de arriba, realidad a la que apuntaba la Jerusalén física, no es otra cosa que la iglesia, hermanos, la esposa de Cristo y la madre de todos los creyentes. Pues como les he dicho, la Jerusalén física es la Jerusalén física. Y en este caso el apóstol Pablo está diciendo que esa Jerusalén física, donde nacen allí personas, la ciudad, dice que representa en este caso a la nación de Israel. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y que dice, junto con sus hijos, esto es, todos los que nacen de allí están en esclavitud. Pero hay otra Jerusalén, hay una Jerusalén de arriba, y esta Jerusalén es la iglesia. Pues hermanos, cuando Dios estableció una ciudad y un lugar en el cual sería el lugar de su morada, Dios no estaba estableciendo en un lugar específico para toda la eternidad el lugar de su habitación, no, sino que cuando Dios escogió a Jerusalén como el lugar de su morada y de su habitación, hermanos, sencillamente Él estaba estableciendo otro tipo, estaba estableciendo otra figura, otra sombra de lo que vendría a ser luego en la manifestación gloriosa de Cristo el Salvador, la verdadera Jerusalén. Esto es la razón por la que Dios determinó habitar únicamente en ese lugar y en esa ciudad, era para establecer un tipo, para establecer una figura, para establecer una sombra de lo que en el futuro sería una Jerusalén real, espiritual. Y así como Dios había prometido que estaría siempre en esa ciudad y que no estaría en ningún otro lugar, en ninguna de las otras tribus de Israel, ni en ninguna de las otras ciudades de Judá, así también, hermanos, esta figura estaba apuntando a que Dios estaría en su iglesia y no estaría su presencia especial en ningún otro lugar, no estaría su presencia especial en ninguna otra religión, no estaría su presencia especial en ningún otro tipo de creencia, ni en ningún otro tipo de organización que no fuera la iglesia del Dios viviente, la columna y baluarte de la verdad. ¿Sí me explico? Entonces, pues, esta Jerusalén física no era otra cosa, sino una sombra que apuntaba hacia la realidad de lo que sería la iglesia. Esa esposa de Cristo, que como noten ustedes dice el apóstol en el verso 26, la cual es madre de todos nosotros.
Y noten qué interesante, el apóstol les está diciendo, esta Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. ¿Y a quién les está escribiendo? ¿A un grupo de judíos? No, les está escribiendo a un grupo de hermanos gentiles. Hermanos gentiles que estaban ya tendiendo a judaizar, pero hermanos que eran gentiles. Así que noten cómo él les está diciendo, miren, esta Jerusalén de arriba es madre de ustedes y mía también. Ustedes son gentiles y yo soy judío, pero esta Jerusalén es madre de nosotros dos. Hermanos, esto es importante porque más adelante esto nos va a ayudar a entender algunas otras cosas. Pero en cuanto a esa comparación y ese contraste entre la Jerusalén física y la Jerusalén de arriba, o la iglesia, debemos, hermanos, decir que ni las flores del jardín del Getsemaní, de esta manera ni una piedra del muro de los lamentos, ni una astilla de la cruz de Cristo, ni el agua del río Jordán puede en ninguna forma constituir ni contribuir a producir hijos de la promesa. Ya que el apóstol Pablo está diciendo que la Jerusalén actual, la Jerusalén física, está en esclavitud, esto, hermanos, debe también decirnos que ninguna de las cosas que posee esta Jerusalén actual puede ni ayuda a contribuir en forma alguna para que se produzcan hijos de la promesa. De tal forma que no importa que alguien se traiga tierra de allá, de Jerusalén, que tenga que hacer todo el gasto, irse para allá y traerse tierra de allá, o arena del desierto, o agua del mar muerto, o que se traiga agua del río Jordán, o que, como algunos han dicho, yo me bauticé en el río Jordán, eso debe de valer algo. No, eso no vale nada. Porque está diciendo el apóstol, esa Jerusalén que está allá, esa está en esclavitud y solo da hijos para esclavitud. Así que cualquier cosa que tú quieras agarrar de ella, lo único que puede producir es esclavitud. La ocasión anterior también observábamos que en la alegoría el hijo de Agar tenía el gran inconveniente de haber nacido según la carne. Y veamos, hermanos, ahora entonces el contraste, esa característica legitimante o la cualificación distintiva de los hijos de Sara, que es que estos son nacidos por la promesa, que son nacidos según la promesa. En contraste a Ismael, que nació según los procedimientos humanos, que nació según las fuerzas humanas, según la producción de la naturaleza humana, hermanos, Isaac nació por la promesa. Y el hecho de que él haya nacido por la promesa, esa característica lo legitima y le hace hijo legítimo y le cualifica para ser entonces el único heredero de la promesa. Así que siguiendo el mismo proceso que usamos la ocasión anterior, vamos a ver en primer lugar el acontecimiento del caso original. Luego vamos a ver la aplicación del apóstol al caso de los Gálatas y cómo esta aplicación que el apóstol está haciendo al caso de los hermanos en Galacia también tiene una pertinencia para nuestro tiempo. Y en cuanto al relato original, hermanos, que Isaac haya nacido por la promesa, en primer lugar establece la incapacidad de las fuerzas y las acciones humanas para generar una descendencia. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando Dios promete a Abraham que
su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla de la mar. Abraham ya era viejo. De hecho, la primera vez que Dios le dice esto, Abraham tendría aproximadamente 75 años. Y luego pasa el tiempo y Dios le vuelve a decir, y luego Dios le cambia de nombre de Abraham a Abraham. Y no es hasta que Sara tiene 90 años, ya Ismael ya nació, que Dios le dice, este hijo que te nacerá será de tu mujer. Y entonces aquel relato famoso cuando Sara se ríe y dice, ¿cómo una mujer como yo puede dar a luz a esta edad? Entonces el ángel del Señor le dice, a la vuelta del año, Sara tendrá un hijo. Así que, hermanos, lo que vemos claramente allí es que ni Abraham ni Sara estaban en edad de concebir. Y para que pudieran hacer un hijo que se había prometido, era necesaria la milagrosa intervención de Dios, que para que la promesa se cumpliera cabalmente. Esto es, ellos no hubieran podido lograr hacer cumplir la promesa por sí mismos. Noten eso importante. Por más que se hubieran esforzado, por más que ellos hubieran hecho todo lo que hubieran querido en sus propias fuerzas, por más que hubieran acudido a los médicos, por más que hubieran buscado la forma de ellos hacer cumplir la promesa, ellos estaban absolutamente incapacitados para poder hacer cumplir la promesa. Es decir, para poder producir un hijo según lo que se había prometido. Y de esta forma, hermanos, veíamos también la ocasión anterior que las fuerzas humanas, las estrategias humanas, están también incapacitadas para producir vida real. Están incapacitadas para producir nuevos y genuinos nacimientos. Para que, en este caso, la promesa de Abraham, dada a Abraham, se cumpliera, Dios tenía que intervenir de manera milagrosa. Y de esta forma también, hermanos, como vamos a ver, para que un hijo de Dios nazca de nuevo, es indispensable que Dios intervenga en eso, que sea Dios el que con su dedo toque el lugar y produzca la vida. Los hombres, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no tenemos capacidad alguna para producir la vida espiritual de una nueva criatura, de un hijo nacido según la promesa. El apóstol Pablo entonces toma esta alegoría, esta situación, y la aplica a continuación a los Gálatas. Y en el caso de los Gálatas, quienes eran los receptores originales de la carta, el apóstol les está enseñando que, en contraste del que ha nacido según la carne, el que ha nacido según la promesa, ha nacido mediante la obra única y exclusivamente de Dios. Les está diciendo, esto es algo que solo Dios puede hacer. Esto es algo que solo Dios hace. No los procedimientos humanos, no los intentos humanos, no los esfuerzos humanos, no la presión humana, no la amistad humana, no las emociones humanas, no las invitaciones humanas. Esto solo Dios puede hacerlo. Nada ni nadie posee la fuerza para poder producir una cosa así. Ni siquiera el hombre mismo. La persona no puede decir yo
voy a nacer de nuevo, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para ser una nueva criatura, para convertirme. No, eso es imposible. Y el apóstol les estaba también diciendo, al caso de los Gálatas, les estaba diciendo, miren hermanos, esta promesa que ha sido dada, dice, mediante la obra de la simiente prometida a Abraham. Porque ahora nos preguntamos, bueno, los hijos que nacen según la carne, pues ya vimos que son todos los procedimientos humanos. Ahora, los que nacen según la promesa es a través de la intervención divina, pero ¿a qué promesa se refiere? ¿De qué está hablando? ¿De cuál promesa está hablando? ¿De que Abraham tendría millones de descendientes? ¿Se está refiriendo a una promesa física, a una promesa humana, carnal? Es decir, se está refiriendo exclusivamente a Isaac y a todos los descendientes de Jacob. No sé si me explico. ¿En qué consiste la promesa que Dios le dio a Abraham? ¿En que tendría muchísimos hijos físicos? ¿Que tendría muchísimos hijos carnales de linaje? ¿O será otra promesa? Bueno, si me acompañan allí mismo a Gálatas capítulo 3, en el versículo 8, vamos a encontrar, hermanos, en qué consiste la promesa hecha a Abraham. ¿Será que Dios le estaba diciendo, tú vas a tener tu descendencia, la promesa consiste en que tú vas a tener una cantidad de hijos exorbitante? Dice el versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se fijan? Y en ese aspecto, hermanos, nuestra versión 60 ya ha traducido esta expresión. Pero si leyéramos en el griego, esto estaría diciendo así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham. Hermanos, esto es impresionante. Porque, ¿qué significa Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. De donde, hermanos, esto es tremendamente profundo, porque está diciendo, y la Escritura, previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham. Esta palabra buena nueva ustedes la leen en el griego y dice Evangelio. Dios dio el Evangelio a Abraham. ¿Y en qué fue lo que Abraham creyó? ¿En que Dios le iba a dar un montón de chiquillos? No, Abraham creyó en el Evangelio que le fue dado. La promesa de que en su simiente, ahorita lo veremos, hermanos, todas las naciones serían benditas. Noten pues entonces que lo que Abraham creyó y le fue contado por justicia fue el Evangelio, y no que tendría un montón de niños y de nietos o bisnietos. Porque en realidad su descendencia físicamente nunca la vio excepto a Isaac. Así pues, hermanos, noten que la promesa aquí ya tiene primero un componente evangélico. Dios dio de antemano el Evangelio a Abraham. Y saltemos hasta el verso 16 de allí mismo del capítulo 3. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es
Cristo. Oh, eso es asombroso, hermanos, es impresionante. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Cuando la gente oye esto y dice, oh, es que Dios dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, así que ama al pueblo judío. Y hay allá muchas personas en el evangelicalismo de nuestro tiempo poniendo banderitas de Israel en sus vehículos, en su casa, y diciendo, ama a los judíos porque Dios dijo que yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Sí, pero noten que cuando Dios dijo eso, luego le dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En cuál simiente? En la nación física que saldría física, carnalmente de Abraham. No. En tu simiente, la cual es, dice Pablo, Cristo. Así que no, hermanos, no, el asociarnos con los judíos no nos va a traer bendición por sí sola, o porque Dios haya prometido una bendición inmutable, irrefutable, de la que ahora ellos estén gozando, y que si nosotros no los acercamos, entonces se nos va a pegar un poquito de eso. ¿Sí han visto cómo hace la gente, no? Que cuando a alguien le está yendo bien o tuvo buena suerte, no van y le hacen así, le hacen y luego se pegan así. ¿No han visto cómo hace la gente? Hermanos, ¿es acaso entonces Dios, esas promesas habían sido dadas a la nación de Israel, a la nación que vendría? No, las promesas fueron hechas, dice, a tu simiente. Y dice el apóstol Pablo, no dice a las simientes como si hablase de muchos. Qué impresionante, el apóstol les está dando en la cara, hermanos, a todas estas personas, y les está diciendo, no es al pueblo, no es a la nación, no es a toda esa gran nación que sí son muchos, no, es a uno. ¿A quién? A Cristo. Y nuevamente decimos, hermanos, cuán sorprendente debía estar sonando estas cosas para los gálatas que estaban ahora judaizando, estaban valorando a los judíos inapropiadamente. No quiere decir que debemos despreciarlos o hacer alguna otra cosa así, no, hermanos, pero estas personas que judaizan les otorgan un valor a ellos que la Escritura no les da. Qué impresionante debía ser estar escuchando estas cosas por primera vez, de que el apóstol les estaba diciendo, hey, ya entiéndanlo, no se trataba de la nación, no se trataba del pueblo, no se trataba del linaje, no por ser de la nación de Israel, no por ser judío, incluso ni siquiera por venir del linaje sacerdotal, se es hijo de la promesa. Vean allí a los hijos de Elí, lo impíos que eran, y Dios los mató también. ¿Eran hijos de la promesa? No, claro que no, y eran linaje de Aarón. Y aún linaje de Finés, uno de los hombres más celosos de Dios cuando estaban en el desierto. Hermanos, así los hijos de la promesa únicamente nacen a través de la obra salvadora de la simiente a la que fue hecha la promesa. ¿A quién? A Cristo. Los hijos de la promesa únicamente nacen a través de aquel a quien fue hecha la promesa, a la simiente, a Cristo. Así que entonces se hace claro que la promesa de la que estamos hablando, hermanos, es Cristo el Salvador. Cuando se nace por la promesa, se nace por Cristo.
Cuando se nace en la promesa, se nace en Cristo y no en ninguna otra forma. Por eso el cristianismo, hermanos, es firme cuando dice: no, en ninguna otra religión hay salvación. En ninguna otra religión vas a encontrar salvación. Únicamente en Cristo. Únicamente el cristianismo es la única religión, si se puede usar ese término, es decir, si lo entienden correctamente, a través de la cual hay salvación y vida. Los hijos de la promesa son pues aquellos que ponen su confianza de salvación no en sus obras ni en su obediencia, ni en su linaje, sino únicamente en la obra de Cristo, el único y suficiente Salvador. De tal manera que un judío está igualmente desprovisto de salvación si no es en Cristo nuestro Salvador, igual que los aztecas. Los judíos, al igual que los aztecas, necesitan creer en Cristo para salvación. Y a los judíos les fue dada la ley y la tienen y la leen, y los aztecas nunca la conocieron. ¿Me explico? Ambos en ese aspecto están en las mismas circunstancias. Ambos necesitan un Salvador, Cristo el Señor. Es por eso que el versículo 26 dice, ahí en el capítulo 4, verso 26, volvemos a nuestra lectura, dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. ¿Se dan cuenta? Dice que la Jerusalén de arriba es madre de todos. La Jerusalén actual es entonces incapaz de dar hijos conforme a la promesa. Esto es, a través de la obra de Cristo. Esas instituciones judaicas, ese rabinismo, ese mesianismo, o es decir, más bien esas congregaciones que se hacen llamar mesiánicas, que son más bien judaizantes, hermanos, están buscando tener sus hijos en la Jerusalén actual, a través de los rudimentos y los procedimientos carnales, físicos, humanos, externos. Pero los hijos de la promesa únicamente nacen de la Jerusalén de arriba, la iglesia, la legítima esposa del Cordero. Noten, dice, la cual es madre de todos. Esa Jerusalén de arriba, esa iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Niños, recuerden que la iglesia universal se compone de todos los creyentes verdaderos a todo lo largo de la historia. ¿Creyentes en qué? Creyentes en Cristo el Señor, en el Evangelio de salvación por la fe en Cristo el Señor, de tal forma que los hijos de la promesa nacen únicamente de la Jerusalén de arriba, de esa iglesia universal que es la única y legítima esposa de Cristo. En ese sentido, pues, la iglesia universal es la madre de todos los creyentes. No existe una persona que puede decir: yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, pero yo no pertenezco a la iglesia. No, eso es imposible. Porque entonces nació de Agar. O nació de la iglesia universal de la Jerusalén de arriba, o nació de la Jerusalén de abajo.
Si nació de la Jerusalén de abajo, entonces no es hijo de la promesa, no es nacido por la promesa. Y así como Sara, la iglesia es madre de todos los creyentes verdaderos. Porque como ya hemos dicho en otra oportunidad, todos los creyentes en el antiguo pacto eran salvos. ¿Por qué? Porque obedecían a la ley de Dios, eran buenos, se portaban bien, y entonces al morir Dios los salvaba y les decía, bueno, te portaste bien, vente. ¿Así se salvaban ellos? No, todos los creyentes que han sido salvos a todo lo largo de la historia, desde Adán hasta el último que será salvo, han sido y serán salvos únicamente a través de la fe en Cristo Jesús y de la obra de Cristo el Salvador por ellos. Por ello decíamos pues que Sara representa entonces esa iglesia universal y a la vez representa las iglesias sanas que predican salvación por gracia en Cristo, por la obra de Cristo, por su vida y por su muerte, por la imputación de nuestros pecados a Él y por su muerte sustitutoria y la imputación de su justicia en nuestra cuenta para salvación. Y Agar por su parte decíamos que representa pues el resto de las congregaciones que predican cualquier otra cosa, o salvación por obras, o predican en parte lo que hemos dicho, pero más aparte las obras. O que esta salvación por gracia, dicen ellos, se logra a través de, entonces ya es una obra, ya no es salvación por gracia, porque muchos dicen así, no, nosotros predicamos el evangelio verdadero, predicamos la sana doctrina, la salvación por gracia, sí, ¿cómo puedo ser salvo? Tienes que bautizarte. No, eso ya no es salvación por gracia. ¿Sí me explico? Nosotros predicamos salvación por gracia, por la fe en Cristo, predicamos a Cristo. Sí, ¿y cómo puede alguien encontrar a Cristo? No, pues hay que echarle ganas, hay que esforzarse, hay que obedecer, hay que ayunar, hay que esto, hay que lo otro, entonces lo encontrarás. Eso no es el evangelio. Esa no es salvación por gracia. Hermanos, no pretendemos ser elitistas o exclusivistas al decir esto, pero así como el mismo apóstol Pablo dice con toda franqueza a los Gálatas sobre los hijos nacidos según la carne, que no son verdaderos creyentes, que no son salvos y que serán echados fuera, así también debemos decir que no se puede nacer de la promesa en una congregación que no predica el verdadero evangelio de la salvación por la sola gracia de Dios en Cristo, sin las obras o sin la justicia de Cristo, y a través o añadiendo en algunos casos que pretenden la justicia o la obediencia del hombre. Esto es, hermanos, no es que nosotros decimos todos están mal y nosotros estamos bien, pero no podemos negar que el apóstol Pablo también hizo una diferencia tajante y dijo, pues te va a doler, pero esto es la verdad. No importa que seas judío, tú no eres cristiano. No importa que hayas nacido en esa raza, en ese linaje, no importa que hayas nacido en esa Jerusalén, por más que la gente la venere. Dice el apóstol, no, son esclavos, dan hijos para esclavitud, no son salvos, serán echados fuera. Así, hermanos, nosotros tenemos también que, en aras de la verdad y sosteniendo como columna y baluarte de la verdad, debemos decir también que no se puede nacer de la promesa en una congregación que no predica el verdadero evangelio.
que no predica el evangelio de la salvación por la gracia de Dios en Cristo, sin las obras o sin la justicia y sin la obediencia personal. Porque aún aquellas congregaciones que dicen, no, nosotros predicamos la salvación por la gracia de Dios, pero una vez que Dios te ha salvado, ya tú le tienes que echar ganas, ahora te toca a ti. Esa no es salvación por gracia, ese no es el evangelio, ese es un evangelio diluido, que ya no tiene poder para salvar, como el apóstol Pablo mismo dice ahí en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está diciendo? El judío y el griego tienen que creer en el evangelio. No está diciendo el judío ya la libró y el griego tal vez también y ahora los que siguen. No, está diciendo a todo aquel que cree, al judío y al griego. Y cuando dice griego, hermanos, en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de las veces cuando se habla de judío y griego, en este contraste se está hablando del judío y del gentil, pues ya que los judíos llamaban griegos a todos los que no fueran judíos. ¿Sí me explico? Así nuestro verso dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por esta razón, si el evangelio no es predicado en estas iglesias, en estas congregaciones, sanamente, verdaderamente, sin añadirle, sin disminuirle, entonces no puede ejercerse ese poder para salvación. Por ello el predicador o el ministerio que predica otros evangelios es llamado maldito. ¿Se acuerdan? Es lo que dice el apóstol Pablo. Y cualquiera que les traiga otro evangelio diferente sea maldito. Y aun si un ángel bajara y les dijera otro evangelio diferente, que sea maldito. Aquí está diciéndonos, así que no te debes dejar llevar por lo impresionante de la congregación. Mira qué grande está, cuánta gente hay o cuánto dinero. No debes dejar llevarte por el que está hablando, por ninguna de esas cosas, porque si está predicando otro evangelio, aun sea un ángel, sea maldito. El que aumenta o disminuye las verdades del evangelio no solo carga con su propia maldición, sino que también maldice a todos los que se congregan allí, a los que lo escuchan. Les voy a repetir eso, hermanos. El que aumenta o disminuye las verdades del evangelio no solo carga con su propia maldición, sino que también maldice a los que se congregan allí y lo escuchan. Porque el que predica el otro evangelio, un evangelio donde se le aumentan obras, sí, Dios ya te salvó, pero ahora tú te tienes que mantener, ahora tú tienes que echarle ganas, ahora tú tienes que conservar tu salvación, ahora tú tienes que alcanzarlo y llegar hasta allá, echarle ganas y no parar y no pecar hasta que llegues allá. Ese es un evangelio torcido al que se le han añadido obras, o un evangelio diluido en el cual dice, tú nomás cree, nomás ora conmigo, Señor me arrepiento y confío en Cristo para salvación, amén. ¿Oraste? Sí. No, pues ya eres salvo.
Ese tampoco es el evangelio, pues es un evangelio diluido. Y esto no solo es una maldición para el que lo enseña, sino también maldice a los que lo escuchan, a los que se congregan allí y lo escuchan. ¿Por qué los maldice? Porque los hace confiar en mentira. Porque los hace pensar que porque ya hicieron una oración son salvos. Les hace pensar que porque ya se metieron al agua y salieron son salvos. Les hace pensar que porque se expresó un nombre o una palabra o el nombre, entonces ya son salvos. Les hace pensar que porque ya tienen 5, 10, 20, 30 años allí, entonces son cristianos y son salvos. Lo único que tienen que hacer es no regresarse a la católica y con eso. Eso es una maldición, porque están confiando su salvación en muchas otras cosas que no es la justicia de Cristo. El desvío en este fundamento, en el evangelio, hermanos, tan esencial para la iglesia, constituye en un grave error de cálculo en los cimientos del edificio, y que por más grande y suntuoso que lo construyan, no se puede habitar, no se puede utilizar, no se puede entrar a él. Así, hermanos, estos errores en la predicación evangélica y muchos otros más que existen, y algunos muy flagrantes como el falso evangelio de la prosperidad y muchos otros que andan por ahí de la psicología, del humanismo y cuanta cosa, el desvío del evangelio o la mezcla del evangelio con estas cosas, hermanos, constituye un grave error de cálculo en los cimientos del edificio. Y que por más grande que esté un edificio, por más bonito que esté, por más suntuoso que esté, no se puede habitar. ¿Por qué no? Porque si se meten en cualquier lado, en cualquier momento se va a derrumbar y les va a caer encima y los va a matar a todos. Esos errores llevan a la muerte espiritual, y los que los predican están arrastrando a la muerte espiritual a los que los escuchan. ¡Qué terrible maldición es esa! En eso consiste esa maldición. Que ese evangelio retorcido, aumentado, disminuido o mezclado con otras cosas está maldiciendo a los que lo oyen y lo creen, pues les está haciendo creer falsedad y mentira, les está haciendo confiar su salvación a algo falso, retorcido, disminuido, y que no es el verdadero evangelio limpio y puro que posee el poder para salvar. El desvío en este fundamento, pues, puede matar a los que entran en él. Pero los nacidos según la promesa nacieron de nuevo a través de la sana predicación del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, predicado en una iglesia sana o a través de un ministerio sano. De tal forma que, hermanos, es realmente difícil, créanlo, es realmente difícil que alguien estando en un lugar así, oyendo un evangelio que no es evangelio, que está aumentado, disminuido o combinado y retorcido, pueda llegar a la salvación. Que estando oyendo esas cosas, entonces sea salvo. Y alguien puede decir, no, yo estaba en una secta bien tremenda, horrible, peor que los testigos de Jehová, pero allí el Señor me salvó. Allí el Señor le salvó. ¿No dice Romanos 1:16 que el Evangelio es poder para salvar y que ninguna otra cosa tiene poder para salvar?
que ninguna otra cosa puede dar hijos de la promesa. Eso es una contradicción. Los nacidos de la promesa nacieron de nuevo a través de la sana predicación del Evangelio, ya sea que lo hayan oído en otra iglesia, en una visita que fueron, o a través del internet, o a través de alguien que de manera personal les habló del Evangelio, o a través de la grabación de una predicación del Evangelio, o a través de alguna otra forma en la que la providencia de Dios hizo que el verdadero Evangelio fuera predicado y fuera escuchado, a pesar tal vez de que estuviera en una congregación en donde no se predicaba el verdadero Evangelio. Luego habría tenido que salir de allí, evidentemente. Pero los que nacieron según la promesa no llegaron ni se quedaron en las iglesias buscando beneficios convenencieros o a través de las estrategias humanas o los cebos carnales. No, los que nacieron según la promesa no llegaron buscando sus propios beneficios convenencieros, porque eso es lo que hacen las personas, buscando lo que Cristo puede dar y no a Cristo. Ellos fueron confrontados con su propio pecado para que vieran su propia condición. Los hijos nacidos de la promesa, todos ellos podrán contarles a ustedes de manera vehemente cómo el Señor les confrontó poderosa y humillantemente con su propio pecado para que vieran su condición. Y quien no puede decirle esto con esa vehemencia y con esa claridad, hermanos, hay que dudar seriamente que haya sido nacido según la promesa. Muy probablemente más bien han nacido según la carne. Los que nacieron según la promesa se convencieron de que su obediencia y sus obras eran basura inmunda, por la que estaban esperando el más sublime de los paraísos. Ellos dijeron: ve nomás, y yo pensaba que estas torpezas pecaminosas, inmundas que hacía eran buenas obras. Y muchos de nosotros decíamos: y yo tanto que ayunaba, y tanto que según yo me pelaba las rodillas, y lo único que estaba haciendo era pecar cuando hacía eso. Se convencieron pues de que su obediencia y sus obras eran basura inmunda para presentar delante de Dios. La predicación del verdadero Evangelio abrió sus ojos para ver la podredumbre asquerosa de su propia maldad interna. Y enseguida se aborrecieron a sí mismos, clamando como el apóstol Pablo: miserable de mí. Si ustedes no se han aborrecido a sí mismos, si ustedes no se ven, no ven su corazón, si ustedes no ven sus inclinaciones, si no se aborrecen a ustedes mismos, tienen que entender, ustedes probablemente entonces no son nacidos de la promesa, sino nacidos según la carne. Y es tiempo de que lo entiendan, y es tiempo de que ya dejen de excusarse. Pues el que ha nacido según la promesa, el verdadero Evangelio le abrió sus ojos y vio su condición y se ve asqueroso y despreciable. Y puede cantar el himno y decir: tan solo maldad he hallado en mí. Si ustedes todavía pueden encontrar bien en ustedes mismos, es que no ha habido gracia que esté obrando en ustedes.
Y estos nacidos según la promesa, cuando aceptaron humillados y despedazados de corazón la justicia de su merecido castigo eterno, entonces vieron a lo lejos una cruz resplandeciente y a uno clavado en ella. Pues hermanos, el creyente verdadero, una vez que ha visto su condición, reconoce que el castigo eterno, hermanos, de sus pecados le es total y absolutamente merecido. Y dice él: sí, merezco este castigo, merezco estar la eternidad en el más profundo de los infiernos porque he ofendido al Dios santo, bueno y tan bondadoso que ha sido conmigo. Y puede orar y decir: sí, Señor, tienes razón, merezco el infierno. Pero no es hasta que humillado, reconociendo esto, ya no se defiende a sí mismo, ya no es de los que dicen: bueno, Señor, pues tú sabes que, pues qué más podía hacer. O no es de los que dicen: bueno, Señor, pues ya ves que todos somos pecadores, mira que pues todos somos débiles, ¿verdad? Pues ¿qué le vamos a hacer? No, el que piensa de esta forma, el que se justifica de esta forma, no ha sido quebrantado ni humillado, no se ha arrepentido y por lo tanto entonces tampoco ha venido a salvación. Ha tenido un corazón despedazado, porque esa es la condición para que entonces ahora aparezca en el horizonte esa cruz resplandeciente y a aquel clavado en ella, despedazado y molido por esos inmundos pecados que tú cometiste. Y estos nacidos por la promesa, no pudiendo resistirse más, se arrojaron a los pies de aquel que había muerto en su lugar, allí en la cruz, suplicando perdón y mucho más que perdón. Pues cuando uno ve sus propios pecados, hermanos, y ve a Cristo clavado por nuestras asquerosidades, uno entiende que la palabra perdón aún es basura. Es basura y no significa nada en comparación con lo que debiéramos pedir, con lo que debiéramos decir. Pero fue allí, al pie de aquella cruz, donde estos nacidos según la promesa fueron rociados con la sangre del pacto eterno, y así fue perdonada su iniquidad y expiado su pecado. Al ser rociados con la sangre del pacto eterno, ellos fueron perdonados y su pecado fue expiado por medio de aquel que sufrió en su lugar en la cruz. Y comprendieron cuán loco y fuera de razón era pensar que tenían dignidad alguna, o poder alguno, o bondad alguna, u obediencia que pudiera valerles en lo más mínimo delante del Señor. Por eso son pobres en espíritu, por eso ya no se sienten ni se piensan dignos, ya no se sienten ni se piensan poderosos, fuertes, ya no se sienten ni se piensan bondadosos o inteligentes o sabios u obedientes. ¿Todavía se sienten ustedes poderosos? ¿Todavía se sienten ustedes dignos de ser escuchados? ¿De que Dios los ayude, que Dios los socorra, que Dios los respalde? ¿Todavía ustedes se sienten obedientes? ¿Que su obediencia
puede valerles al menos que Dios voltee a mirarlos. Tienen que reconocer que si eso es así, ustedes tal vez han sido hijos nacidos según la carne y no según la promesa. Pregúntense, ¿he pasado yo por ese proceso? Por ese proceso del Evangelio en el que me es mostrada mi condición, me son abiertos mis ojos para ver la podredumbre asquerosa de mi propia maldad interna, la he visto. Me he aborrecido a mí mismo a tal grado como el publicano de que se golpeaba con todas sus fuerzas, aborreciéndose a sí mismo. Si no han atravesado por eso, hermanos, eso es el primer paso. ¿Cómo podrán decir que han visto la cruz si no han pasado por esa humillación? Pues la cruz viene después. ¿Y han pasado ustedes ese proceso? ¿O acaso se convirtieron en cristianos por antigüedad? Pues yo empecé a venir, me gustó y ya llevo 20 años aquí, pues yo creo que ya soy cristiano. Uno puede ser cristiano por antigüedad. ¿O se convirtieron ustedes en cristianos porque leyeron toda la Biblia? ¿O la han leído 10, 20, 30 veces toda completa? ¿Eso los hace cristianos? ¿Aprenderse la Biblia de memoria los hace cristianos? ¿En eso es en lo que están basando su confianza de salvación? ¿En que se aprendieron la Biblia? ¿O en que la predicaban ya en aquellos lugares donde el Señor los sacó? ¿O donde tal vez alguno esté todavía? No, hermanos. Su servidor es testigo viviente de que se puede estar predicando y estar predicando mentiras, blasfemias y error y no ser salvo y no ser cristiano hasta que el Señor humille nuestros corazones y nos muestre nuestra condición. Así que les suplico que no sigan aferrándose a esas profesiones de fe externas. No sigan confiando en esas profesiones de fe externas o porque simplemente tienen mucho tiempo allí. Dios les conceda que puedan examinarse a sí mismos con toda honestidad, con toda franqueza. Es mejor ahora empezar de nuevo, es mejor ahora reconocer y decir: sí, soy ese malvado, sí, me engañé todo este tiempo, sí, todo este tiempo fue tiempo perdido. Es preferible hacer eso ahora que querer hacerlo en las puertas del infierno, porque ahí ya no habrá oportunidad, ahí ya no habrá posibilidad para el arrepentimiento. El tiempo es ahora, y como dice la Escritura, entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Humíllate y dile al Señor: Señor, creo que sí me he estado engañando yo mismo. Que el Señor tenga misericordia de ti. Oremos al Señor.